7:21 y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar aquí en el estudio de la Agenda Pública con Edna Jaime. Usted la conoce, directora de México Evalúa. ¿Cómo estás, Edna? Muy bien, muy contenta de saludarte, de estar contigo. Igualmente, además ahora Edna la puede leer en El Financiero. En El Financiero todos los viernes, estoy muy contenta, es un privilegio poder tener un espacio en el cual poder transmitir pues, ideas no solo propias, sino de México Evalúa. He utilizado ese espacio también para informar de nuestro trabajo. Entonces estoy muy contenta, bueno. Mario. Y una voz que hay que escuchar, que hay que leer, y también me da mucho gusto que ya te estés publicando ahí. Muchas gracias, Oye, Mario. a ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el caso de Veracruz? Ajá. Porque tú sabes, se genera esta nota que detienen a Xóchitl 3, Ajá. que además es una nota que genera mucho morbo, que la novia de Eduardo, sí. Yo decía, pues a nadie la detienen por ser novio o novia de nadie. Esa es bronca en todo caso de él y de su familia. La detuvieron porque tenía bienes pues que no tenía por qué tener. Así es. Y había sido funcionaria pública. Sí. Y entonces, lo primero es la indignación, la novia de Duarte. Y luego pues ya está libre. Y resulta que regresó 2 propiedades, pagó 40,000 pesos y está. Y entonces se genera una sensación donde yo percibo 2 posturas y me gustaría ver cómo lo estás viendo tú. Una, la que dice la impunidad, otra vez, pues ya le sale muy barato. Y la otra que dice, bueno, es que tenemos una costumbre de pedir cárcel en México para todo, y si no los vemos encarcelados sentimos que no hubo mayores implicaciones. Cuéntanos cómo estás viendo esto, pues para tratar de darle más contexto y entender en un sentido más amplio si esto es lo que queremos y si es un paso en el sentido correcto o no. Mira, Mario, creo que lo muy interesante del caso Duarte es que lo estamos viendo bajo las reglas procesales del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, a la audiencia de Javier Duarte, esta audiencia inicial, vimos cómo ante un juez de control se presentan pruebas. Sudamos todos la gota gorda cuando vimos a los representantes de la PGR llevando pruebas tan endebles. Pero creo que es muy interesante ver cómo opera el nuevo sistema de justicia. Y después vimos y leímos las crónicas de cuando llegaba el titular de la subprocuraduría y presentaba un caso mucho más robusto, claro, y entonces se logra detener. Es que de eso se trata, Mario. Como hay contrapesos, como hay controversia entre partes, entonces por supuesto que las partes tienen que prepararse mejor, y de eso se trata. Pues la lógica del nuevo sistema, que como hay contrapesos, estos contrapesos obliguen a la profesionalización de nuestros operadores. O sea, tú de entrada ahí ves una buena noticia. Yo creo que estamos en un momento de un desfase. Tenemos un desfase entre lo que queremos y lo que tenemos. Queremos justicia, pero tenemos operadores mal capacitados, que tuvieron 8 años, pero que todavía tienen capacidades muy débiles. 8 años, nada más para quien no sepa por qué los 8 años, porque se aprobó una reforma a un sistema con 8 años de tiempo para capacitar, adecuar desde las instalaciones físicas donde se realizan, y algunos hicieron mejor la tarea. Así Hay es, estados que desde hace muchos años se fueron preparando y otros que no estaban listos. Pero en general nuestras capacidades de investigación criminal son muy escasas. Entonces, pues sí, a nuestros ministerios públicos, a nuestros fiscales les va a costar trabajo cumplir con las nuevas normas procesales y los estándares probatorios. Pero yo creo que es una buena noticia que la persecución criminal en este país se profesionalice. Y te voy a decir, y hay otro elemento ahí positivo, que se transparenta. Porque normalmente todos estos procesos desde la acusación se daba en un plano de la opacidad absoluta y con absoluta discreción de los jueces de saber qué pasó. La persecución criminal era un componente del aparato de control político. Lo utilizaban los políticos para castigar a sus enemigos, a los ejecutivos, al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos estatales. Entonces, eso es lo que queremos dejar, Mario. Pero estamos a la mitad del río. Llegar al otro lado, pues nos va a costar trabajo. Y lo que estamos viendo en este momento es pues una coalición que quiere introducir cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, inclusive a la Constitución, que nos regresaría al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué?
Están hablando, el argumento que ya hemos escuchado de que el nuevo sistema de justicia penal está generando más inseguridad, a mí me parece un argumento que no está debidamente probado. Y se está utilizando para darle mal nombre a la reforma. Y se quieren introducir cambios, ampliar el catálogo de delitos graves para la prisión preventiva, pero no solamente. Se están contemplando cambios procesales que bajan el estándar. A ver, por ejemplo, hace rato veíamos a Álvaro Vizcaíno con ese tema y decía, hay que agregar algunos delitos. Uno de los que han repetido diversas autoridades es la aportación de armas de fuego como un elemento que, perdóname que no lo diga en términos jurídicos adecuados, pero que si te detienen con un arma, la prisión preventiva sea automática y no quede a decisión del juez si te quedas o no te quedas en la cárcel. Mario, imagínate que te siembran un arma, que no es infrecuente, o sea, no ha desaparecido, no han desaparecido esas prácticas. Y vas a estar en prisión mientras se averigua si te sembraron el arma o no. Entonces, yo entiendo que tenemos un apetito, pues, bueno, ya no sé si de justicia o de venganza. No alcanzo a entender bien cuál de los dos. Que estamos muy agraviados por años de impunidad. Pero creo que hemos avanzado para tener un sistema de justicia mucho más apegado a valores democráticos. Por ejemplo, entonces, ampliar el catálogo de delitos graves, hay que decirlo. Hay algunos que son oficiosos obligatorios. Si alguien llega acusado de un homicidio, se va a ir a prisión preventiva mientras se esclarece el caso, mientras se investiga el caso. Pero hay que decir que en cualquier otro delito se puede solicitar al juez, el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva, aunque no esté en el catálogo. O sea, cuando encuentran un grupo con armas, por ejemplo, ¿se puede solicitar la prisión? Por supuesto que se puede solicitar. Y depende de la capacidad de argumentación. El juez ponderará las pruebas que presente el Ministerio Público. Si son suficientes, hay algunas razones por las que se da la prisión preventiva como una medida cautelar. Entonces, si el Ministerio Público puede justificar correctamente, con robustez, que es necesario hacerlo, pues el juez ponderará y muy posiblemente dicte esa medida cautelar. Ahora, estamos viendo entonces una discusión, por un lado, de las autoridades que le cuelgan al nuevo sistema el incremento de la violencia, que hay evidencia que dice que pues, la violencia empezó mucho antes del nuevo sistema, no está probado, digamos, pero sí se trata de construir un ambiente en contra. Incluso yo diría que el propio nuevo sistema tiene que ser vendido, entendido y en algún momento hasta aceptado socialmente. Pienso, por ejemplo, esto que decíamos del caso de Xóchitl 3, la reparación del daño. Sí. ¿Qué es y por qué es preferible eso a que esté en la cárcel? A esta persona, el Ministerio Público solicitó un procedimiento abreviado. Eso ya está considerado en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y quiere decir que cuando existen las condiciones, la naturaleza del delito, las pruebas y además que el inculpado esté de acuerdo en someterse a un juicio abreviado, pues se acepta la culpabilidad y eso implica una reducción de la pena. Para el caso de Xóchitl 3, como era un delito menor a 5 años, se podía obtener su libertad regresando los bienes. Entonces está reparando el daño. Se hace un procedimiento abreviado, no llega al juicio oral y pues concluye. ¿Podría ser el caso, por ejemplo, de Duarte? El caso de Duarte es mucho más complicado porque lo están acusando de crimen organizado, de lavado de dinero. Eso ya no puede entrar en un esquema de juicio abreviado, ¿no? Aquí está aceptando Xóchitl 3 su culpabilidad, se dan las condiciones en las que se establece que es posible un procedimiento abreviado y este es el resultado. Ciertamente, con el nivel de indignación que traemos, creemos que es un caso más de impunidad. Ahora, yo creo que esta persona sí era pues ya un elemento muy menor de esta cadena de depredadores, ¿no? Entonces, por la evidencia que tenemos, por la que pudo recabar el Ministerio Público o la Fiscalía de Veracruz, pues efectivamente era un delito que podía entrar en un procedimiento abreviado y que, dadas las condiciones, pues esta mujer
pudo recuperar su libertad pagando, resarciendo el daño, reparando el daño y pagando una fianza. Bueno, pues hay un proceso de aprendizaje, sin duda, que tenemos. Es un proceso de aprendizaje. Mario, yo creo que sí necesitamos educarnos de manera distinta. La prisión no es solución de nada. En México Evalúa llegamos estudiando el tema años. Y te puedo decir que el uso irracional que le dimos nos generó un problema mayúsculo, que se nos regresó. Se nos regresó, la violencia se nos regresó. Lo que se genera en prisión se nos regresa a nosotros. Entonces, por favor, hay que realmente quitarnos la idea de que la prisión es la mejor manera de hacer justicia, ¿no? El 90 y tantos % de los juicios en este país concluyen con una sentencia de prisión. Y tenemos que pensar en medios alternativos y también que nuestro sistema de justicia se concentre en lo importante. Hay mucho delito menor que puede tener un procedimiento abreviado o una salida alterna. Entonces, creo que son buenas noticias tener un sistema de justicia que las considere. Ahora necesitamos llevar esta transición hasta sus últimas consecuencias para tener la justicia que merecemos. Muy bien, pues muchas gracias, Edna. Muchas gracias. Gracias, Edna Jaime. Usted la puede seguir también en Twitter y, como decíamos, la puede leer también los viernes en El Financiero.